bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con los productores y obviamente también los productores estaban sentados allí en esa mesa porque había un plazo de 60 días en donde todo el grupo de productores le había presentado el pliego de peticiones y de las anomalías que se estaban dando en los diferentes rubros del país al presidente y a los diferentes ministros, y se cumplieron los 60 días y ellos estuvieron en la reunión, y aquí está el señor Euclides Díaz para que nos comente cómo les fue, qué les dijo, porque estuve viendo al señor Aquiles y no salió muy contento de las palabras que se dieron allí en esa reunión. Buenos días, señor Euclides, bienvenido. Buenos días, Ley. Un agradecimiento por permitirnos llegar pues a los hogares de las personas y poder expresar nuestra opinión con relación a este importantísimo evento, ya que todos los días no podemos reunirnos con el señor presidente. Sin embargo, a nuestro parecer la primera reunión fue un poco más provechosa. Esta se utilizó, se creó un escenario donde habían realmente organizaciones que no tenían nada que ver allí, es decir, no han estado expresando sus preocupaciones, como es el caso nuestro. Hay que reconocer que la ganadería bovina es la que está ahorita mismo en la punta de lanza de las aperturas comerciales que se negociaron hace 2 décadas y 10 años atrás, y que ya están madurando esos tratados y que nos pone a nosotros en unas condiciones de indefensión, tal como se lo habíamos advertido a quienes negociaron en su momento. Entonces le toca a este gobierno mirar la realidad de los rubros, y creo que ahí sobraba organizaciones que no deberían estar, no tienen mayor problema en estos momentos. Ellos están tratando de ver cómo los apoyan para mejorar su productividad, pero no están así, ¿cómo se dice?, con la espada de Damocles puesta en la cabeza. Así que el escenario en eso se dañó. Y cuando entramos a los puntos importantes, lo primero que hicieron fue hacer un informe que se concentró más que nada en las auditorías que habían estado haciendo en los procesos de importación, porque recuerden que el tema fundamental nuestro, el problema es las importaciones que nos han estado desequilibrando totalmente el mercado y que nos pone a nosotros en unas condiciones de unos precios en las cuales nosotros no podemos continuar nuestras operaciones. Así que se concentraron en esas auditorías, que era más que nada el proceso de importación entre AUSA, el DEPA, o sea, la Dirección de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud, Sanidad Animal, Salud Animal y Sanidad Vegetal, que es el que tiene responsable de mirar la seguridad de los cultivos, el patrimonio agropecuario nacional, y la propia AUSA entonces, y la aduana. Allí se encontraron, ellos mismos hacen una narrativa, un informe, en donde encontraron una gran cantidad de anomalías y una gran cantidad de empresas importadoras que estaban cometiendo una serie de desaciertos, pero sin embargo, a la hora de que nos dan esa cantidad de número de 1000 y tantas empresas, 300 no sé cuántos, 100 no sé cuántos, después no nos dicen cuál es la que está multada, cuál es la que está cerrada, cuál es la que... En realidad, entonces, el audito lo único que demuestra es que lo que nosotros estábamos diciendo, que la AUPSA es una autopista de las importaciones y que en las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad de los consumidores y en la seguridad del patrimonio agropecuario nacional, no estaban haciendo su trabajo correctamente. Y eso era precisamente lo que nosotros decíamos. Entonces, el tema fundamental, porque sí se demuestra, entonces el tema fundamental que teníamos en la mesa dentro del pliego de solicitudes que nosotros teníamos, que era la revisión o la derogación, mejor dicho, del decreto de ley 11 de 2006, que es el que crea la UPSA. Entonces, en ese sentido no tuvimos ninguna respuesta. Se había prometido en la reunión del 16 de agosto, allá en la presidencia,
el mismo ministro de Comercio e Industria, el licenciado Rosemena, había prometido que iba a entregar un borrador de lo que era el proyecto de ley que derogaba el decreto de ley 11. Preguntamos dónde está el borrador. El ministro de Agricultura había definido eso como que iba a entregar un esqueleto. Ni el esqueleto ni el borrador. Entonces, quedamos en los temas de orden coyuntural y que realmente no era, si uno mira el pliego de solicitudes nuestras, que con tanto esfuerzo pudimos llegar a la presidencia a presentárselo al señor presidente, entonces está quedando como en una situación así como de poca importancia, y entonces nos hemos quedado con los temas de la coyuntura. Por ejemplo, que se presentó un excedente, una sobreoferta en el mercado del ganado, que tiene que ser procesado para convertirse en carne y poder llegar a los consumidores. Ahora tenemos una represa de 3 y 4 meses de oferta y no encontramos cupo para el ganado tiene que quedarse en los campos, los que están engordando ganado no compran entonces los novillos, nos quedamos en ese ambiente que es producto precisamente de todas las deficiencias que hay en el sistema de importación, que no nos da aseguramiento a nosotros de poder contar con un mercado ordenado. No es que sea un mercado dirigido, pero sí ordenado. Pero no puede ser que aquí en Panamá haya una empresa que de la noche a la mañana pone debajo de un palo de mango un contenedor, se lo trae de Argentina, declara que eso le costó 60 centavos la libra puesto aquí en Panamá, 60 centavos el kilo aquí en Panamá, y que en la aduana no hayan visto que donde hay una carne en el mundo que valga 60 centavos el kilo. O sea, no estaban haciendo su trabajo, eso se había convertido en un relajamiento, tenían el mercado saturado, los matarifes, como se le llaman aquí en Panamá, no lograban sacar su producción de carne, nos represaban a nosotros, y lo que trajo entonces como consecuencia fue este represamiento y la sobreoferta. Entonces nos quedamos en la coyuntura de la sobreoferta. A ver cómo resolvemos la sobreoferta, cómo el gobierno apoya para exportación, qué sé yo, que China, que no sé cuánto. Pero ese no es el contenido, esa es una consecuencia de lo principal que nosotros estamos planteando. Y en ese sentido, del grueso, ¿cómo es? De corregir realmente la estructura, lo fundamental, no se dio. No se dio respuesta, quedamos en la respuesta cosmética. O sea, prácticamente fue ir a darse un paseo al interior porque no recibieron algo en concreto. Fueron primero el 16 de agosto, presentaron, les prometieron o les dijeron que le iban a presentar algo, y ahora fueron el 24 de octubre y no, lo mismo. No hay respuesta a los problemas fundamentales, a la corrección de la estructura. Allí no se quieren meter. Yo no sé cuál es el temor. Siempre sí nos hablan del tema de la diplomacia y de conversar con los demás países, pero yo veo, por ejemplo, al presidente Trump recogiendo su bandera sin mucha diplomacia. Está bien que es un país fuerte, pero nosotros somos fuertes para Nicaragua, nosotros somos fuertes para países que también, Argentina, por ejemplo, que nos están, ¿cómo se dice? Hombre, mejor dicho, somos fuertes con los que en Panamá se niegan a acatar las normativas que existen, pues realmente son los importadores, que hacen cualquier tipo de marañas para, ¿cómo se dice? Pasar agachados de las normas. Y como los funcionarios son muy, ¿cómo se dice? Muy débiles frente al dólar, entonces caen en la corrupción. Entonces no podemos seguir viviendo en una sociedad de esa manera. En la mesa estaban ustedes representando lo que es Anagán, la ganadería. Había los avicultores, los porcinocultores, los arroceros,
los agricultores. Sí me gustó la posición de los arroceros. Pues fíjense, es que cada uno empieza a moverse cuando empiezan a apretarle las clavijas. Ya les digo, nosotros somos el rubro agrícola que está en la punta de la lanza. Nosotros estamos recibiendo los primeros, ¿cómo se dice?, golpes, producto de esa euforia que se dio hace 10, 15 años, de hablar de la bondad del libre comercio, que ahora todo el mundo anda viendo cómo recoge su bandera. Sin embargo, yo escuché a dos importantes productores de arroz. Uno es la Federación de Arroceros de Chiriquí y el otro es un gran productor de arroz de Veragua, llamar al presidente a que busque la renegociación de los tratados. Ese es otro punto fundamental que nosotros tenemos. Nosotros en su momento le advertimos al gobierno de Martín Torrijos, que fue el que negoció esos tratados, que nosotros no podíamos competir con una economía, con la norteamericana, en donde hay subsidios, en donde hay una estructura de mucho apoyo. Cada Farm Bill que ellos establecen cada 5 años aumenta la millonada que le dan para generar como es ayudas y apoyos a la producción, en donde tienen unas normas de consumo totalmente distintas a las nuestras. Por ejemplo, ellos no consumen las carnes negras del pollo. Entonces, nosotros sabíamos, en el arroz, por ejemplo, ellos no son grandes consumidores de arroz, sin embargo, el Mississippi tiene millones de hectáreas dedicadas a la producción de arroz, pero ¿para qué? Para exportación. Entonces, eso sabíamos que teníamos pocas capacidades de competir, y sin embargo los gobiernos aceptaron a los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos no acepta abrirse totalmente en carne bovina, porque tiene miedo a Brasil, le tiene miedo a Australia y a Nueva Zelanda, entonces a nosotros sí nos impusieron que teníamos que abrirnos. Y igual lo hicieron en arroz. Ese tema está en el pliego. También lo están esquivando. Y tiene que haber un pronunciamiento oficial de que el gobierno tiene que renegociar esos tratados. Si no, aquí va a haber una gran cantidad de rubros que en la próxima década, o sea, en la década del 20 del siglo XXI, vamos a ir cayendo uno por uno los rubros de producción, y el campo, bueno, buscaremos a ver qué podemos hacer. Hambre o lo que sea, o venirnos a las ciudades. Ese es el destino que le queda al campo si esto no se corrige. Sí, no, es verdad. Conversando yo con un productor, él me decía lo mismo. Me decía, si seguimos así como estamos, uno a uno vamos a ir desapareciendo. Y de lo que analizaba y veía a través de las peticiones que ustedes hacían, era que el primer rubro, y así sucesivamente, iba a ser el cerdo, y después iba a ser otro tipo de proteína, y sucesivamente. Perdón, ahí estuvo el cerdo presentando lo que le llaman una salvaguardia especial agrícola. Pero sí, la salvaguarda no es la solución, porque eso es coyuntural. Eso lo que dice es que las salvaguardas son de carácter temporal, mientras persista la amenaza. Pero si la amenaza no va a terminar, en los Estados Unidos se consume nada más la chuleta, y lo demás es carne de dompear al mercado internacional. Y aquí en Panamá todo el cerdo hasta el hocico nos comemos. Después de la reunión, ¿a qué llegaron? ¿Se van a volver a reunir? ¿O ustedes van a presentar de nuevo otro pliego aún más fuerte, o nos vamos a la calle de nuevo? No, nosotros sí mantenemos los 9 puntos del pliego, porque esos son los puntos fundamentales que ¿cómo se llama?, estructuralmente están dañando al sector agropecuario y lo amenazan con desaparecer. De eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Se dijo que en el 12 de noviembre va a haber otra reunión para ver específicamente el tema de los lácteos. Los lácteos no se tocó nada. También tiene el mismo problema, acá más que nada es con Costa Rica,
Sin embargo, el problema se acrecienta porque la empresa monopolística de Costa Rica, que domina el mercado centroamericano, hizo una inversión en Panamá, ya está operando en Panamá. Entonces ahí el tema como que se empieza a complicar y hay que mirar eso entonces con mucho cuidado. Además está una bajada de arancel que se hizo en el gobierno pasado antes de que entraran en vigencia el tratado con los Estados Unidos, que consolidó los quesos mozzarella a 15%. Por eso que usted ve las pizzerías haciendo galas de promociones y lo demás, pero es producto de que ahora tienen ese queso, ¿cómo se llama? Mozzarella, que cuando uno empieza a mirar la composición, en Estados Unidos la industria de alimentos es una amenaza. Ellos cualquier sustancia la cambian por una más barata y al final usted no sabe ni lo que está comiendo, ¿no? Pero dentro de la industria de alimentos de ellos le permiten eso. Entonces, ese tema se va a ver el 12 de agosto. 12 de noviembre. 12 de noviembre, perdón, con el presidente. Ahí va a haber una oportunidad de volvernos a ver. Y recuerde que este era, ¿cómo se dice? La revisión de mitad de periodo, pero la revisión final estaba acordada para 120 días. Es decir, que era el 16 de diciembre. Sí. Por esa fecha, entonces, se va a estar volviendo a reunir. Los ministros dijeron que estaban con las puertas abiertas. Nosotros esperamos que sea de verdad y que aquel esqueleto y aquella borrador y además al presidente de la República, entonces el tema de la renegociación de los tratados, ahora que están en la negociación con China, que es otra potencia mundial, que vaya entonces madurando la idea de que ya tiene algún presidente de la República, y nosotros pensamos que es este que está saliendo ya hacer un análisis de cuál es el futuro del sector agropecuario frente a esos tratados, y se va a convencer de que hombre, si le van a ir cayendo uno por uno, primero como hicieron los porcinocultores con el tema de las salvaguardias especiales agrícolas. Ahí van a ir cayendo uno a uno con salvaguardias agrícolas. Pero eso no resuelve porque eso es coyuntural. El tema es que no se puede con unas economías que son, ¿cómo se dice? Contradictorias, no son complementarias. Es decir, el tema de China, en estas negociaciones dicen que es una negociación en positivo. ¿Qué significa eso? Eso significa de que todo el arancel está cerrado. Los 5.000, 10.000 ítems que tiene un arancel de todos los productos que existen en el mundo están cerrados. Entonces la negociación es en positivo. Yo quiero esto. Entonces, bueno, examinamos cómo abrimos. En el caso de Estados Unidos fue en negativo, como se dice. Todo estaba abierto. Entonces uno tenía que decir, yo pido exclusión en esto. Pero cuando usted pedía exclusión en eso, le decían que no, porque era el libre mercado. Y entonces lo que negociaban era plazo. Claro. Pero cuando uno veía la estructura de Estados Unidos, entonces encontraba que ellos no daban plazo, ellos daban cuota. Es decir, siempre cuidaban su producción nacional, el espacio para su producción nacional. Acá no, acá nos impusieron que teníamos que llegar a rajatabla a un arancel cero. Entonces, yo pienso que con esta negociación del presidente que la está llevando adelante, con la experiencia que tuvimos, que hagan el análisis serio, profundo, se pongan la camiseta de país. No es nada más ponerse la camiseta de país para ir a un estadio, a gritar y a saltar. No, es ponerse la camiseta en las cosas verdaderas, las cosas difíciles que hay que afrontarlas con valentía. Y como hace el presidente Trump, va a renegociar sus cosas porque le están afectando. Señor Euclides, ya para finalizar, el tema de la brucelosis que tanto le he preguntado al señor Aquiles y que está preocupado, y también he hablado con el doctor, el presidente de la Asociación de Veterinarios, y ellos manifiestan preocupación y al parecer como que el ministerio no todo está controlado.
Bueno, el ministerio tiene un grave problema que es que carece de una administración por objetivo y una administración con bastante supervisión. En el campo, si usted no supervisa, usted nunca va a llegar a los objetivos que tiene. Felizmente, esa fue una enfermedad importada. Pero fíjese aquí, que aquí usted me saca otro tema que es relevante. Cuando hablamos de la seguridad del patrimonio, aseguramiento del patrimonio fito y zoosanitario nacional, ahí entonces salen las excusas y no se ataca el problema. Hoy en día, y lo señaló el presidente nuestro allá en el foro con el presidente, cargan un mamotreto desarrollado en la OIRSA allá en Centroamérica. Recuerde que esta enfermedad es importada de Centroamérica. Sí. Y entonces, en donde quieren que nuestras normas sanitarias, que fueron establecidas con un patrón mucho más alto, gracias a la influencia de las bases militares de los Estados Unidos aquí en Panamá, donde nos ponían normas rígidas, no sé, porque los gringos tienen otro estatus de ser humano. Yo no sé si existen 2, 3 o 4 estatus de seres humanos, no sé, pero eran normas más rígidas que los latinos, que supongamos que tienen intestinos más fuertes, no sé, sí, hablando un poco con la ironía, ¿no? Pero entonces las normas allá en Centroamérica son más blandengues. Y entonces quieren ahora que nosotros, en vez de ellos subir, que nosotros bajemos con un mamotreto que cargan por ahí de acuerdo, de homologación en el marco de la integración. Ese es otro problema. ¿Cómo nosotros vamos a plantearnos la integración? Yo estoy apostando por el Pan-Exit, un poco emulando el tema del Brexit, ¿no? De Gran Bretaña, que se salió de la Unión Europea. Yo pienso que debemos evaluar bien esa cosa, porque estos, en vez de querer subir, lo que van es para abajo. Nos traemos todos los nicaragüenses para acá y todavía insisten en querer mantener ese pueblo en bajas condiciones, ¿cómo se llama?, económicas y sociales. Entonces, aquí hay un tema que por donde usted lo mire se complica y que requiere de mucha voluntad política de parte del señor presidente, en donde nosotros sí no nos equivocamos. Fue en que nosotros teníamos que hacer los problemas que tenemos en el sector agropecuario un tema importante en la agenda del presidente. Y todas esas marchas, toda esa lucha en las calles, que nosotros no somos gente de andar en eso, nosotros somos gente de andar en nuestra finca, en nuestros negocios, viendo cómo podemos salir adelante con la responsabilidad que tenemos con nuestros, nuestros hijos, ¿no?, el patrimonio de la familia, y con nuestros colaboradores. Nosotros no teníamos por qué estar en la calle. Claro. Pero tuvimos que salir. ¿Pero para qué? Para ponerlo en la agenda del presidente. Y yo pienso que nosotros no podemos. Y yo creo que el único éxito que hemos tenido hasta ahora ha sido eso, ponerlo en la agenda del presidente del sector agropecuario.